Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este canal. Vamos a analizar y presentarles esta videocámara de la línea Handycam correspondiente al fabricante Sony. Es una videocámara en formato digital 8, el modelo de la videocámara que le asigna la compañía. Vamos a verlo, aquí está en la parte posterior. Okay, ahí lo pueden ver. DCR-TRV 260 en la normativa NTSC. Ahí vemos en la parte derecha el símbolo de la D de dedo con los dos puntitos simulando el 8. Es el símbolo de Digital 8 para estas videocámaras. La empuñadura pueden ver que está muy bien preservada, se siente muy bien y se ve muy bien también. ¿Okay? Esta videocámara tiene una particularidad muy propia, que mucha gente lo podría tomar como que es una falla, pero por lo visto no es así, ya que investigando o indagando un poco por internet nos dimos cuenta o encontramos que también compradores de este modelo de videocámara experimentaron la misma condición, y ahorita en unos momentos más les vamos a decir exactamente en qué consiste. ¿Ok? Básicamente esa es la razón por la cual se está haciendo este video, porque muchas personas que se dedican a lo que es la cuestión de audio y video, sobre todo video, sabrán que el formato digital 8 acepta las cintas que fueron grabadas en videocámaras video 8, high 8 y por supuesto en digital 8. Ya hemos tenido otros casos con otros modelos de la misma marca de Sony que sí aceptan los tres tipos de cintas que acabo de mencionar. Sin embargo, esta videocámara no va a aceptar formatos high 8 ni tampoco video 8. Es decir, solamente va a aceptar grabaciones que hayan sido procesadas, realizadas o efectuadas desde una videocámara digital 8. No importa bien si sea Sony o de cualquier otro fabricante, pero que sean en formato digital 8. ¿Ok? De igual forma, vas a poder utilizar videocassettes en formato high 8, algunos video 8 también. Sí vas a poder grabar en ellos y los vas a poder visualizar en este equipo. ¿Ok? Pero videocassettes que ya fueron grabados previamente en videocámaras video 8 o high 8, no va a ser posible visualizar tu material en este modelo de videocámara. ¿Ok? Para eso vamos a hacer este demostrativo para comprobar efectivamente lo que estamos mencionando. Mientras tanto, vamos a echarle un vistazo a las características más destacadas de esta videocámara, comenzando con lo que es el Night Shot Plus. Ok, ahí vemos. Recuerden que hay varias que tienen solamente lo que es el Night Shot, pero este es el Plus, que en teoría debe de ser pues mejor experiencia de imagen. Ok, también nos menciona aquí en esta pequeña cintillo que bueno, no sé si lo logren apreciar ahorita por el brillo que tengo aquí de la ventana, pero nos dice que se puede hacer streaming a través de USB, ya que como tiene la conexión USB supuestamente se puede hacer streaming. Ok, y digo supuestamente porque no vamos a hacer el video, no vamos a comprobar esa cuestión ahorita. Ok, steady shot, que son las tomas fijas sin movimiento, que capturan así bien la imagen. Ok, un zoom óptico de 20x por 990x de zoom digital, micrófono estéreo. Vamos a ver aquí la lente que está en muy buenas condiciones. Todavía le hace falta darle una limpieza que realmente pues es muy mínimo. Ok, pero está ahorita que la logremos encender, vamos a ver el lente ya cuando se recorre ya a su posición lista para filmar. Ok, vamos a ver en esta parte que tiene salida para Super Video Out. Ahí está. Y también en esta parte, abrir más, okay, en esta pestaña se levanta
y aquí vamos a observar que tiene lo que es conexión para USB DB y también salida de audio y video con medida de 3.5 milímetros el pivote, misma medida de lo que es los audífonos típicos. Okay. También lo que es una antorcha LED con 3 LEDs que tiene su modo automático y también modo permanente. Okay. Asimismo, lo que es el monitor LCD, que está también muy bien preservado, los controles también que se encuentran en perfecta condición, y aquí abajo vemos un pequeño puntito que dice reset. Esto es para restaurar los valores de fábrica. Okay. También podemos observar un botón que dice Burn DVD Video CD. Aquí este nos va a facilitar el proceso para copiar directamente, quemar en disco la información del videocassette directamente al disco. Ahí se debe abrir una interfase para realizar esa función. Vemos también que en Rec está otro botón, segundo botón, que si los presionas simultáneamente, ok, vas a lograr que la cinta sea borrada, ok, que se borre el contenido de ese cassette sin estar grabando imagen y tampoco capturando audio. Ok, en esta parte lo que son los controles de el fader para hacer entradas, salidas tipo fundido, la luz de compensación y lo que es el enfoque. Ok, y esta pequeña como engrane, ruedita, que es para navegar en el menú también. Ok, vemos otro botón de este lado que es para tomar fotos. Las fotos van a ser capturadas, almacenadas en la cinta. Ok, su palanquita de zoom, el botón para cambiar aquí en los modos cámara, playback, de grabación también. Esta batería, vamos a extraerla. Esta batería es original de Sony. Sin embargo, después de haberla cargado varias horas, de hecho, cuando estás cargando esta pila se enciende aquí la luz de charging en color ámbar. Entonces cuando llega a su tope de carga se apaga la luz. Eso indica que la batería ya está a su máxima capacidad. En este caso, después de tenerla conectada varias horas, la luz permanece encendida, y cuando desconectamos el cargador nos percatamos que la batería ni siquiera logra encender la videocámara. Entonces, por lo tanto, la batería ya no tiene ninguna utilidad, ya está dañada, ya no sirve para ello. Ok, aún así vamos a poder controlar la videocámara, sí la vamos a poder manipular sin ningún problema. Ok, vamos a cerrar esta parte, el visor, ahí está. Ok, también igual si está funcionando bien. ¿Qué otra cosa se nos está pasando por aquí? Bueno, vamos a ver en la parte de la base. Siempre me gusta mostrar el número de serie para que vean exactamente qué es el que corresponde con la publicación. El modelo de la videocámara, el número de serie 088 es la terminación. Ok, y la forma de cómo abre la compuerta de los cassettes es muy parecida a cómo funcionan las videocámaras DB, mini DB. Ok, ahí está, es un mecanismo mecánico. Ok, entonces ahorita sí lo vamos a dejar. Vamos a destapar aquí la conexión para el adaptador de corriente directa. Ok, el adaptador ya está conectado, listo. Entonces esta es la terminal que usa. Ok, está visto de frente. Ok, entonces vamos a conectar aquí el adaptador de corriente directa.
Y ahora vamos a encender la videocámara. Ahí está el botón de cámara, modo videocámara, listo para filmar. Bueno, antes de abrirlo vamos a checar aquí el visor a ver qué tal. ¿Qué tal esto? Así es como se observa a través del visor. Un aproximado más o menos. Ok. Vamos a abrir aquí el monitor. Ok. Vamos a poner aquí unas figuras para enfocarlas, que vean exactamente cómo es que se aprecia. Ok. Creo que ahí está bien. Bueno, vamos a poner un poquito aquí de lado. Ok. Ahí está dando imagen. Vamos a darle zoom aquí a la videocámara. Ok. Ok. Ahí está dando imagen bien. Ok. Entonces vamos a también a comprobar una vez que estamos en modo videocámara lo que es la antorcha LED y también el night shot. Bueno, aquí vamos a ver primero el night shot. Por ejemplo, night shot lo voy a activar. Night shot plus. Ok. Y ahorita como está precisamente la luz del día, pues se ve demasiado blanco. Ok. Pero ya si apuntamos a lugares oscuros, sí se va a ver muy bien. Ok. El Night Shot Plus en este modelo está súper bien. Vamos a ver la cuestión de la antorcha ahora sí. Ok, aquí este botón que dice Light. Aquí está este botón Light para encender la antorcha. Ahí estamos en... La antorcha está en este momento en modo automático. Ahí lo pueden ver. Y de hecho se acaba de apagar la antorcha. Ok, se acaba de apagar. Ya si detecta que no hay suficiente luz, se vuelve a encender de forma automática. Por ejemplo, vamos a tapar un poquito aquí para que lo vea muy oscuro. Ahí está. Ok. Vamos a echar la luz de frente con el celular para que corte la luz. Ahí está. Ahí está. Ese es el modo automático. Pueden ver que la LED pues sí está siempre, sí es muy bueno. Okay, los tres LEDs sí lanzan una buena intensidad. Bueno, aquí vamos a poner ahora lo que es, bueno, aquí se desactivó porque está apuntando en una dirección que sí está muy iluminado. De hecho, ahí lo pueden ver en la pared que sí está el resplandor más fuerte. Vamos a ponerla en on, que es permanente, y aquí ya está desactivado. ¿Okay? Ahora vamos a ir al modo playback. Bueno, antes de ir al modo playback, vamos a dejar la videocámara aquí y vamos a explicar un poco de lo que es los videocassettes. ¿Okay? Vamos a explicar un poquito aquí de los videocassettes. Bueno, voy a dejar esto por acá mejor. Sí, sí, así que se queda mejor. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a encontrar varios tipos de cintas. Aquí está. Okay. Tenemos por ejemplo una cinta en formato vídeo 8
En este caso es de la marca Sony. Este cassette solamente va a ser, en teoría sería funcional solamente para videocámaras Video 8, ¿ok? Es decir, una videocámara que es Video 8 no puede reproducir cassettes que fueron grabados en High 8. En cambio, la que es High 8 puede leer estos cassettes, y aparte los que son High 8, más no podrá leer los que son Digital 8, ¿ok? Entonces este es un tipo de formato de 8 milímetros. Seguimos con lo que es el High 8, cassette High 8. Se fijan bien, es marca TDK y solamente dice High 8, no dice cualquier otro formato compatible. Entonces este cassette va a ser exclusivamente para lo que es videocámaras. Va a ser aceptado en videocámaras High 8 y Digital 8, ¿ok? Para efectos de lo que sería reproducción, ¿ok? Una videocámara Video 8 no va a poder grabar en este cassette, ¿ok? Va a aparecer como si fuera error, ¿ok? Entonces, y en teoría, los videos que estén en este formato, o sí, en este formato de High 8, deberían de ser aceptados en una videocámara como la que estamos observando, ya que en teoría la Digital 8 acepta los tres formatos, ¿ok? Y por último tengo aquí un cassette que este es exclusivamente para ser utilizado ya sea para reproducir, sobre todo grabar en formato Digital 8 para equipos exclusivamente video Digital 8, perdón, ¿ok? Lo que son los High 8 y Video 8 no podrán usar este cassette, ya que pues también va a marcar un error, ¿ok? Entonces estos son los tres tipos, lo que es Video 8, High 8, Digital 8, ¿ok? Entonces en teoría la videocámara que estoy mostrando en este momento debería de aceptar los tres en teoría, ¿ok? Pero en la práctica resulta que estos dos formatos que contengan grabaciones previamente no los acepta, y este sí lo va a aceptar, ok. Entonces ahorita vamos a hacer una prueba. Vamos a quitar estos tres cassettes. Por ejemplo, uno de los tres cassettes, el marca TDK, dice que es para High 8, ok. En cambio lo que es algunos modelos de Sony, aquí también es para High 8, pero nos aparece también que es compatible con Digital 8. Y precisamente, ya se me andaba cayendo esto, aquí dice 120 minutos para grabar en High 8 y 60 minutos para grabar con videocámaras Digital 8, ¿ok? Si se fijan bien, los tiempos se van acortando porque la calidad de grabación que ofrece las filmadoras entre una y otra, pues es mejor calidad la Digital 8 para grabar que sus antecesoras, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hacer una grabación con este cassette que supuestamente es compatible con lo que es el formato Digital 8, ok. Entonces vamos a hacer una grabación. Vamos a abrir aquí la compuerta, ok. Introducimos el cassette aquí con mucho cuidado y presionar, siempre presionar donde diga la palabra push. En este caso aquí dice push, ok. No presionar en otro lugar porque podemos dañar el portacassette. Ok, vamos a cerrar. Ok, en este caso solamente voy a cambiar rápido aquí a modo Play Edit. Voy a rebobinarlo, que vaya otra vez desde el inicio. Ahí está, ya lo dejó exactamente al mero comienzo. Entonces ahora sí volvemos otra vez a modo videocámara. Okay. Ok.
ahí está. Vamos a enfocar aquí. Ok, ya estamos listos. Y ahí va. Listos, vámonos. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba, videocámara Sony Digital 8, modelo DCR TRV 260. Ok, vamos a hacer un acercamiento aquí a Yoshi y también otro zoom más para el búho. Ok, vamos a hacer unos pequeños aquí paneos, otro zoom. Ok, finalizamos. Cambiamos a modo playback otra vez. Vamos a regresar la cinta. Vamos a ponerlo un poquito más así porque va a estar. Ok, ahora sí lo que es el playback. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba, videocámara Sony Digital 8, modelo DCR TRV 260. Ok, vamos a hacer un acercamiento aquí a Yoshi y también otro zoom más para el búho. Okay. Vamos a hacer unos pequeños aquí paneos, otro zoom. Okay. Finalizamos. 3, 2, 3, 2, 1. Videocámara Sony Handycam. Esa es otra grabación que habíamos efectuado. Igual vamos a, aprovechando que ya estamos en modo playback, vamos a seguirla dejando en play, pero adelantamos un poquito esas grabaciones y les voy a mostrar que ya había material ya grabado previamente en esa cinta. Ahí está. Okay. Ahí está reproduciendo bien. Okay. Ahí está. Entonces, por lo visto es una grabación que se hizo en un equipo digital, porque de lo contrario, si fuera análogo como lo es el Video 8 y el Digital 8, no lo reconocería. Ok, vamos a extraer aquí el cassette. Ok, vamos a dejar aquí el visor ya bien, que no esté tan salido. Okay. Y bien, como se pudieron dar cuenta, esta cinta aquí nos indica que es para High 8 y a la vez es compatible con Digital 8. Por eso nos indican las velocidades entre cada una de las versiones. Ok, entonces este cassette sí es viable poder grabar en él. Para efectuar nuevas grabaciones y visualizarlas está ok, está bien, pero si existen grabaciones que fueron hechas anteriormente en una videocámara High 8 y las quieres ver en esta videocámara, no va a ser posible. Okay. Vamos a ir ahora con otro cassette, pero le vamos a dar una chance aquí a este cassette. Precisamente ahora va a ser el turno de un High 8. Ok, hablando de que no es compatible con el Digital 8, podríamos grabar, pero ya se cuenta como una nueva grabación. Entonces la mayoría de personas que adquieren estos productos es para rescatar videos que ya fueron grabados. Ok, entonces aquí vamos a ver vamos a regresar. Cuando la videocámara detecta que hay material que fue grabado previamente, lo va a identificar fácilmente porque se aparecerán los números, los dígitos. En este caso no aparece ningún dígito. A esa posición del cassette yo sé que ya tiene material, sí tiene videos porque ya los he visto en otros equipos, pero no va a aparecer ningún número porque les digo, no acepta, esta videocámara no acepta esos
formatos de Hi8 que fueron grabados en videocámaras analógicas. Vamos a dar playback. El cassette está desde el comienzo, ok, y ahí está, no registra nada. Ahorita en este momento no tengo en existencia algún equipo Hi8, si no podríamos hacer la comparación más precisa, más palpable, ok, de extraer este cassette y ponerlo, tratarlo de reproducir en una videocámara Hi8. Ahí veríamos la diferencia al 100%, ok. Pero como les digo, como no son grabaciones digitales, la videocámara no lo está reconociendo, no aparecen los números, entonces eso es un problema de compatibilidad, ok. Vamos a darle stop, vamos a adelantar más, ok. Tienen que ser grabaciones digitales para poder que las detecte, de lo contrario no va a detectar nada. Aquí estamos adelantando todavía. Okay. Y sí, efectivamente ahí ven que ya avanzó una cierta parte de la posición de la cinta, pero sigue sin aparecer los números porque en su mayoría son grabaciones analógicas, ya sean Hi8 o Video 8, las cuales pues no va a aceptar, no va a reconocer este dispositivo. Okay. Vamos a darle stop y ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a ver qué pasa si tratamos de grabar en un videocassette que es Hi8, aunque no sea compatible con Digital 8. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo sale la grabación. Modo videocámara, está, ok. Y vamos a ver esto, ok. Vamos a grabarlo, ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba en videocassette Hi8 TDK, grabando desde una videocámara Digital 8 en cassette Hi8, no compatible teóricamente con este modelo de videocámara. Okay. Finalizando. Okay. Ahora vamos a ver qué tal. Cambiamos a modo playback. Vamos a regresar. Déjenme enfocar aquí bien el monitor para que se pueda apreciar bien. Ahí está. Okay. De hecho ahí pues los dígitos se quedaron al final del clip, y hace unos momentos no había dígitos porque no detecta que existen grabaciones digitales. Ahí está. Ok, entonces como acabamos de efectuar una grabación en un equipo digital, ahí sí va a aparecer la grabación. Vamos a dar el acercamiento. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba en videocassette Hi8 TDK, grabando desde una videocámara Digital 8 en cassette Hi8, no compatible teóricamente con este modelo de videocámara. Finalizando. Listo. Ok. Y ya el resto de las grabaciones de los videos ya aparece puras rayas, porque es contenido analógico, no es digital. Entonces como acabamos de grabar algo digital, fácilmente ya lo reconoce, aparecen los números. Ok. Entonces el videocassette, que supuestamente no sería compatible con lo que es Digital 8, sí pudimos grabar. Ahí está. Aquí está la cinta, ok.
está. Y sí, el video lo pudimos observar que sí se aprecia bien, no hay ningún problema con ello. Ok, vamos a hacer la misma prueba con un cassette, pero en este caso un video 8, a ver si sucede lo mismo. Es un cassette que no menciona que sea compatible con Digital 8, pero vamos a ver qué es lo que sucede al momento de grabar. Este cassette ya habíamos efectuado alguna grabación, entonces al momento de rebobinar va a aparecer ahí unos dígitos, va a reconocer una grabación que ya habíamos hecho antes, pero lo quiero hacer en tiempo real para que vean la diferencia. Ok, ahí está. Listo. Ok. Creo que era Sony el cassette. Bueno. Esta es una tercera prueba de grabación. Video cassette formato video 8. Estamos haciendo una grabación formato video 8. Me parece que el cassette es Sony. Ok, es un Sony video 8. Finalizando ahora. Ok. Cambiamos modo playback. Ok, ahí está. Y ahora vamos a regresar. Ahí está. Ya había una grabación previamente que habíamos hecho, entonces vamos a ver cómo salió la grabación. Revisamos. Ok. Sigue la nueva. Esta es una tercera prueba de grabación. Video cassette formato video 8. Estamos haciendo una grabación formato video 8. Me parece que el cassette es Sony. Ok, es un Sony video 8. Finalizando ahora. Ahí está. Y lo mismo, siguen apareciendo rayas, no aparecen números, porque también se trata de una grabación o un cassette que tiene en su mayor parte grabaciones analógicas, ya sean video 8 o bueno, en este caso sí deben de ser video 8, porque el cassette está diseñado para tal. ¿Okay? Pero curiosamente en este modelo de videocámara no puede leer esos formatos. Ok, vamos a detenerlo. Aquí lo que se escuchó es que se cerró la compuerta, no hay ningún problema. Vamos a abrirla otra vez. Ahí está el cassette, era un Sony Video 8. Okay. Por ejemplo, vamos a poner este cassette, el que habíamos mostrado, Sony Digital 8, el que es exclusivamente para este modelo de videocámaras. Okay. Ya por último. Entonces, hasta ahorita, como les he indicado, la videocámara para formatos analógicos no es de utilidad, más sí es de mucha utilidad si quieres visualizar grabaciones digitales o quieres realizar nuevas grabaciones, sin importar si es un cassette Hi8, Video 8 o Digital 8. Por lo visto sí lo hace bien en todas ellas. Aquí ya había una grabación previamente. Vamos a regresarnos hasta el inicio. Es un cassette que ya tenía grabaciones. Hicimos unas grabaciones y aparte ya había un material, me parece. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, grabación de prueba, utilizando cassette Digital 8 Sony. Vamos a hacer un acercamiento aquí a Yoshi.
Finalizamos. Es una grabación que ya estaba antes. Es exactamente el contenido del videocassette. Okay. Vamos a adelantar. O sea, estas grabaciones ya habían sido capturadas, y como ven que el cassette es para Digital 8, obviamente fueron capturadas en un equipo Digital 8 también. Entonces por eso podemos observar los videos en este dispositivo, porque son el mismo formato. Okay. Pueden ver todo bien, corriendo bien. Por lo visto pues es una grabación que no tiene mucho contenido en lo que es en audio, solamente en imagen. Okay. Vamos a regresarlo todo otra vez. Okay. Voy a cambiar a modo videocámara. Así. Esto lo vamos a dejar acá. Ok, y vamos a hacer la cuarta y última grabación. Cuarta y última grabación de equipo Sony Handycam, formato Digital 8. Es una grabación en cassette Digital 8, totalmente una grabación nueva. Okay. Finalizamos. Okay. Cambiamos modo videocámara, perdón, modo playback. Vamos a regresar todo. Y vamos a checar qué tal quedó la grabación. Cuarta y última grabación de equipo Sony Handycam, formato Digital 8. Es una grabación en cassette Digital 8, totalmente una grabación nueva. Okay. Finalizamos. Ahí está. Y ahí sigue el video que estamos observando hace unos momentos. Ok. Ahí está. Ok. Bien. Se quitan las figuras. Y vamos a expulsar el videocassette. Aquí está. Okay. Parado. Conectamos. Ok. Ustedes también. Oh, por cierto, no habíamos mostrado lo que era la lente. Eso me faltó para que vean cómo era la lente. Visto así, ahí está. La lente está ya muy bien, pueden ver. Era lo que había faltado. Okay. Ahora sí ya lo apagamos. Ahí está. Okay. Bien, pues como pueden darse cuenta, la videocámara funciona perfectamente lo que es para capturar video. No importa qué cassette utilices, si es un cassette Hi 8, si es un Digital 8 o si es un Video 8 común y corriente, no importa. Si vas a grabar material nuevo, sí te va a aceptar cualquier
cualquiera de las tres cintas que acabamos de mencionar. Pero si tú quieres rescatar cassettes que ya hayan tenido contenido, mejor dicho, que ya tengan videos grabados de videocámaras que sean analógicas, no va a ser posible, ok. En resumidas cuentas, o sea, está brillando mucho, ok. Entonces el veredicto es de que este modelo de videocámara, efectivamente, como habían señalado algunos compradores en algunas reviews sobre este producto, no acepta, no te va a servir para lo que son para rescatar cassettes analógicos, como lo es el Hi8 y el Video 8. No va a ser posible, ok. Si tienes cassettes con material previamente grabado en estos formatos, Hi8 o Video 8, no va a ser posible visualizarlos, ok. Entonces no te sirve este modelo de videocámara. En cambio, si tienes videocassettes que hayan sido grabados previamente en formato digital 8, no va a haber ningún problema, ok, será bienvenido. Pero si tienes grabaciones que no hayan sido efectuadas en digital 8, aunque diga el cassette que es compatible, como en este caso, con digital 8, forzosamente las grabaciones tienen que ser detectadas que hayan sido en formato digital. Si no son digitales las grabaciones, no va a poder visualizarse en este equipo, ok. Así como sucedió con estos cassettes, que al momento de hacer playback solamente se miraba rayas, no se mostraba el tiempo, el contenido, cuánto duración, ok. No así con los clips que fueron grabados en formato digital, que eso sí los pudo leer sin ningún problema, ok. Entonces ya lo tienen, la videocámara sí está funcionando perfectamente, y pues no sería exactamente como que un defecto de fábrica, sino que Sony pues así lo diseñó este modelo. Y de hecho es la primera vez que me toca ver una condición de este tipo, que una videocámara digital 8 solamente acepte cassettes que fueron grabados en digital y no poder aceptar lo que son los analógicos Hi8 Video 8, ok. Asimismo recordamos el tema de la batería, que pues no funciona, ok. Y por último se menciona que el cargador va incluido, desde luego. Déjenme mostrar aquí el cable de lo que es el cable de corriente alterna, y este es el cargador Sony, ok. Está cargador Sony ya con la terminal que le habíamos mostrado hace unos momentos, ok. Entonces esto es lo que incluye la videocámara, no más, no menos. Y pues bueno, hemos llegado ahora sí al final de este video. Espero haya sido de provecho. Si es así, no se olviden de suscribirse, compartir, darle like, y pues bueno, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, saludos, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima.